a Simón Sinerio, que venía del campo, y pusieron encima el madero para que la llevase tras Jesús. Y le seguían más grandes multitudes del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y imitaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no me lloráis a mí, mas llorar por vosotras mismas y por vosotros y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se haría? Llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, colgaron de madero allí y a los malhechores, unos a un lado y el otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pueden sentarse. Señor, añada bendición a su santa y divina palabra. Cada año nosotros celebramos la muerte y pasión de Jesucristo. Gloria a Dios. Y cada año aprendemos algo nuevo. Cada año, gloria a Dios, podemos, gloria a Dios, sacarle, gloria a Dios, extractarle, gloria a Dios, algo nuevo de aprender, gloria a Dios, aleluya. Cada vez que muere una persona, siempre se acuerdan, el que está alrededor de ellos, se acuerdan las últimas palabras que dijeron, las últimas palabras que salieron de sus labios. Las últimas palabras son las palabras que a veces son las que hacen efecto y las que siguen dando un eco en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. La palabra de una persona, gloria a Dios, que muere normalmente, no se le olvida. Las palabras antes de una persona cerrar los ojos y dar su último suspiro son las que nos hacen. Adoramos, Dios, aleluya. Fueron 7 palabras, gloria a Dios, que Jesús habló en la cruz del Calvario, la cual con todo y eso, él en la cruz todavía le mofaban, todavía, gloria a Dios, le acusaban, todavía lo llamaban impostor. Una persona un impostor, una persona que se pasa por ser de una persona y no lo es. Gloria a Dios. Uno de los grandes predicadores, Charles Spurgeon, dijo en sus últimas palabras, dijo: Jesús murió por mí. Eso fue antes de cerrar los ojos. Mientras todo el mundo estaba llorando y todo el mundo estaba, gloria a Dios, lamentando su muerte,
Él dijo, Jesús murió por mí. What a way, qué forma, gloria a Dios, de la persona, aleluya, que está al lado de su cama o al lado de usted donde se encuentre, en un hospital, donde quiera que se encuentre, gloria a Dios, y que usted le diga, Jesús murió por mí. ¿Cuánto para alabar a Dios? Yo me acuerdo mi abuelita, gloria a Dios, aleluya, antes de morir, me dijo, hijo, sigue predicando la palabra del Señor. Don't worry about me. Ya yo sé para dónde yo voy. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, gloria a Dios, dijo, gloria a Dios, que lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Imagine them dying once. Las palabras antes de uno partir de este mundo, gloria a Dios. Hay personas que mueren, gloria a Dios, lamentándose. Hay personas que mueren, gloria a Dios, agonizando, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Personas teniendo miedo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Hermano, quiero decirle algo. Jesús fue el único, escúchenme, que supo cuándo iba a nacer Gloria a y Dios. cuándo iba a morir. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Aleluya. 33 años sabiendo cuál era su misión aquí. Oh, gloria. Y una de las cosas, hermano, escúcheme, aunque agonizó y aunque lloró y aunque se encontró solo, nunca se le olvidó su misión. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Yo haría la misma pregunta, ¿cuál es su misión? ¿Ah? Bueno, mi misión es de comprar una casa nueva, de llenar mi casa de hijos, de comprar el carro de último modelo, de comprar todas las ropas que pueda comprar, de hacerme rico, de tener el mejor trabajo, de tener los mejores estudios. Y alma te alaba, yo aleluya. Aleluya. At 12, a la edad de 12, un niño se paseaba entre los doctores de la ley y ellos le escuchaban a él. Aleluya. Y él miró a sus padres cuando pensaron que se había perdido. Y él dijo, en los negocios de mi padre es donde me conviene estar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? I just want to share, quiero compartir 2 o 3 palabras más de personas, al contraste de las personas que mueren, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, sin el Señor. Las palabras son un poquito distintas. P.T. Barnum, el fundador, gloria a Dios, del circo, el fundador, gloria a Dios, aquellos que han ido al circo aquí, Barnum and Bailey. Amén, gloria a Dios. El fundador de los circos, gloria a Dios, dijo estas palabras antes de morirse. ¿Cuántas taquillas se vendieron hoy en Madison Square Garden? How many tickets were sold in Madison Square Garden today? That was his concern. Eso fue lo que le interesaba a él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pancho Villa. Gloria a Dios, aleluya. El revolucionario mexicano dijo, no me deje terminar así. Dile algo. Las últimas palabras. Adoramos, mi Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Karl Marx se miró en su cama de muerte, miró a su criada, gloria a Dios, en la casa,
Gloria a Dios. Y le dijo que tú todavía no has visto nada, Precioso. ni tampoco has tenido lo suficiente. It's weird the way. Es un poco extraño como las personas que no tienen al Señor terminan su vida aquí, a como las personas que tienen al Señor. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Esta semana hablábamos mi esposa y yo, gloria a Dios, aleluya. Antes de yo morir, yo le digo al Señor, Señor, perdóname, sálvame y me voy. ¿Y sabes qué? Un año después estuvo en un accidente de automóvil. Él fue pasajero en el carro. Todos los golpes que sucedieron fueron en el lado de él. Le dieron a un poste. Habían 13 en el vehículo. El único que murió fue él en el accidente. Pero dicen que cuando lo estaban extricating, cuando lo estaban sacando del carro, porque el carro se quedó, bueno, como una lata de sardina. Cuando lo estaban cortando, dicen cuando lo estaban grabando, él de sus labios, mientras estaba sangrando, coágulos de sangre le estaban saliendo de la boca, porque se había reventado por dentro. Lo único que decía, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, sálvame, Señor. Esas son las palabras que aún sus amistades, sus amigos, los que estaban en el carro de él, se recordaban, gloria a Dios. He was saying, God help me, save me, Lord. So the last words, son las últimas palabras que salen de su boca, tiene mucho significado. Tiene que ver mucho por uno. Una de las, había John Crawford, una actriz, antes de morir, gloria a Dios, aleluya, tenía una criada cristiana. Y la criada, mientras estaba en la cama, o sea, mientras John Crawford estaba enferma, estaba muriendo, agonizando, la criada entró en su habitación y empezó a llorar. Y empezó a pedirle a Dios. Y John Crawford se viró y le dijo, don't be praying to your God for me. I don't need him. No le ore al Dios tuyo, yo no lo necesito. Las últimas palabras que salieron de sus labios. Pero Jesús, en cambio, en una cruz, escúcheme, ya el día antes lo habían acusado. Uno de sus discípulos lo habían vendido. Santo, aleluya. Otro de sus discípulos lo negó 3 veces. Los demás discípulos se esparramaron, se esparcieron. Y Jesús buscando a alguien que le ayudara. Mire, hermano, les tuvieron que buscar a otro que le ayudara a cargar su cruz. Los discípulos no estaban para ayudarle. Santo, aleluya. His own disciples weren't there to help him. The ones that said, los que dijeron, Señor, no importa lo que tú pases, yo voy a estar ahí por ti. ¿A dónde están ahora? Santo Jehová, ya, mi alma te alaba. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Precioso tú eres, Jehová. See, when you say something, cuando usted dice algo, know what you're saying and mean what you're saying. Sepa lo que usted está diciendo y lo que usted diga, estar seguro que usted verdaderamente lo siente. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Vemos a Jesús. Ya lo tienen crucificado. Cada clavo que entraron en sus manos. Dios mío, perdóname.
Cada latigazo, estoy seguro, 39 latigazos, estoy seguro que él decía, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Pero ahora, en la cruz del Calvario, ahora, where it really means, donde de veramente tiene significado, donde de veramente, aleluya, usted sabe que Jesús le administró a más gente en la cruz del Calvario que en su ministerio completo. Aleluya. Amén. Jesús ahora, cuando de veramente, usted se ha dado cuenta que los milagros que hizo Jesús siempre habían espectadores. Pero no era porque querían ver a Jesús sanar los enfermos, darle vista al ciego, levantar al paralítico. No, era para acusarlo. It was to accuse him, to defame him, para defamar. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y ahora, ¿qué mejor manera de ministrarle a un mundo que está perdido? Así es, amén. Gloria a Dios. Mira, escucha. Están todos aquellos que lo acusaron. Estaban aquellos que lo abofetearon. Estaban aquellos, gloria a Dios, que querían verlo morir. Aquellos que le dijeron, ¿y qué ustedes quieren que yo haga? ¿Soltamos a Barrabás o soltamos a Jesús? Suelten a Barrabás y crucifíquenle. Ya estaban allí porque querían verlo crucificado. Gloria a Dios, aleluya. Como hay gente que se gozan en verlo en su dolor. Santo, aleluya. Hay gente que no piensa cuando habla. No piensan cuando le hieren sus sentimientos. No importan cuando, gloria a Dios, lo ofenden. Cuando pueden alabar a Dios. No piensan. Pero cuando la moneda está del otro lado y lo ofenden a usted quiere que se caiga el mundo encima de él. Y allí están todos los acusadores. Te adoramos, Jehová. Allí están todos los hipócritas. Allí están de lejos, pero estaban los discípulos. Allí estaban toda una humanidad siendo testigos de lo que Jesús iba a hacer. ¿Y sabe por qué yo sé que Él no le tomó en cuenta? Y que Él estaba contento, aunque estaba agonizando, que estaba contento que había una audiencia tan grande. Cuando dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Aleluya. Gloria a Jesús, gracias. Mateo capítulo 23, versículo 40 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra dicha por Jesús en la cruz del Calvario. Y mientras meditaba en esa palabra pude entender que a veces tomamos de menos en la posición en la cual Dios nos coloca. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús fue colocado en la cruz. Y si usted visualiza Jesús en la cruz, Él estaba en una posición alta, en una posición que ningún ser humano literalmente estaba sobre de Él. Si visualizamos el monte donde Jesús estaba crucificado, vemos que Jesús tenía los brazos abiertos y estaba encima de la tierra. Dice la Biblia claramente que su sangre fue derramada, y cuando la sangre fue derramada, tocó la tierra. ¿Sabía usted que lo único que hace que la tierra coja vida es la sangre?
Muchos pensaban, el enemigo pensaba que era el final del diablo, de Jesús. El enemigo pensaba que había culminado con el ministerio de Jesús. Pero como decía el pastor anteriormente y como yo tenía en mis notas, Jesús estaba en un lugar en su ministerio donde él tomó ventaja para no solamente cumplir lo que había hecho predestinado, sino para salvar a una alma. ¿Sabe usted que en el lugar que usted se encuentra es el lugar para que usted pueda hacer de salvación a alguien? Y su trabajo Dios puede usarte para salvar a alguien. Hay personas que dicen, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué vivo en la vecindad que vivo? ¿Por qué trabajo en el trabajo que vivo? Usted sabe por qué usted está en el trabajo que usted trabaja, con la intención de que alguien sea salvado, con la intención de que alguien venga a los pies de Jesús, con la intención de que alguien sea libre, con la intención de que alguien sea restaurado, con la intención de que alguien quede libertado, con la intención de que alguien pueda aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Jesús, estando en la cruz, entendió algo. He llegado a la cruz no para yo pensar en mí mismo, he llegado a la cruz para olvidarme de mi dolor, y en su dolor, en su agonía, en su lamentación, abre la boca una vez más para ocasionar un milagro. Dice la Biblia que fue crucificado por dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Estando en la cruz, ¿sabe usted que desde el libro de Génesis, del Antiguo Testamento, cada vez que Jesús o cada vez que Dios abría la boca, algo extraordinario tenía que acontecer? Algo extraordinario tenía que acontecer. Estando Jesús en la cruz, el ladrón, me atrevo a decir que sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús. ¿Por qué dice que digo que él sabía quién era Jesús? Porque él le dijo claramente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón entendió algo. Este que está conmigo en la cruz, este que está conmigo crucificado, no es cualquier persona. Hay algo dentro de él, y él reconoció de que Jesús volvía de nuevo. ¿Sabía usted que en la cruz había dos tipos de generación? Una generación que reconoce a Jesús y una generación que niega a Jesús, aún sabiendo lo posible que es Dios capaz de hacer en cada una de nuestras vidas. El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabía que Jesús iba a volver. Hay mucha gente que sabe que Jesús va a volver, pero aún con todo y eso no quieren aceptar a Jesús. Son como el otro ladrón que están juzgando, que dicen, pero si tú eres cristiano, entonces ¿por qué tú no oras para que tu milagro se cumpla? Si tú eres cristiano y tú eres predicador, ¿cómo es posible que estés en un momento de situación? Si tú eres un predicador, ¿cómo es posible que tú no quieres lo que tú tienes, lo que tú tanto anhelas? Si tú eres predicador, ¿cómo es posible que todavía Dios no ha contestado tu petición? Usted sabe lo que usted le puede decir: soy cristiano, soy predicador, soy un portador de la palabra, pero la voluntad de Dios se tiene que hacer en la tierra como se cumple en el cielo. Usted sabe el problema, que hoy en día no estamos aceptando la voluntad de Dios. Alguien que adora a Dios en esta tarde, por favor. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, Dios cumple su propósito en nosotros. Pero es algo que me llama la atención. Y a lo mejor todos lo nombramos porque estos mensajes se predican todos los años. Pero Jesús nos da un ejemplo de que no necesitamos un micrófono ni un altar para predicar la palabra. No hace falta un micrófono. No hace falta un gabán, no hace falta una corbata, no hace falta un altar, no hace falta una Biblia de altar para usted decirle a una alma de que Cristo la ama. Porque estando en la cruz, con sus manos clavadas, con sus pies clavados, con sus frentes ensangrentadas, aún en su dolor propio, demostró su amor. Jesús, en su ministerio, tuvo la oportunidad de alcanzar a muchos. Y aún estando en la cruz, no olvida su plan. ¿Cuál fue el plan? De que Él vino a rescatar lo que se había
perdido. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios. Y llegamos a la segunda palabra, donde después que el ladrón le dice, acuérdate de mí. El ladrón no le pidió una casa. El ladrón no le pidió que lo bajara de la cruz. Como alguien que pudiera adorar a Dios conmigo en esta tarde. El ladrón no le pidió un trabajo ganando buen dinero. El ladrón no le pidió un carro del año. El ladrón no le pidió una cuenta bancaria inmensa. El ladrón simplemente le dijo en otras palabras, he probado el mundo y el mundo no me da nada. He probado todo lo que el diablo me puede ofrecer y nada me ha servido. Por lo tanto te pido que te acuerdes de mí, que simplemente te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. He probado este mundo, he tenido esto, he tenido lo otro, he robado, en el pecado no he podido encontrar mi felicidad. Por lo tanto, si tú puedes, si te da, si recibes el ánimo, si te acuerdas de mí, por favor acuérdate de mí. No quiero que me pongas al frente, no quiero que me pongas como tu favorito, no quiero ser el nene lindo, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo sé que vienes a buscar a tu pueblo, pero permíteme que cuando suenen las trompetas yo las pueda escuchar. Y Jesús le dijo, desde hoy. Usted sabe, imagínese una persona clavada en un madero, que le digan, desde hoy tus pecados te son perdonados. A lo mejor la persona quiere salirse de la cruz y correr y dar vueltas, pero aún amarrado no podía, pero dentro de él su alma se regocijaba. No lo dice la Biblia, pero me atrevo a decir que él sonrió al otro ladrón y le dijo, tú quisiste aprovecharte y pensaba que él era cualquier persona, pero yo pude reconocer, pude aceptar que él era Jesús de Nazaret, que verdaderamente eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada vez que Jesús hablaba era un mensaje preciso. Cada vez que Jesús hablaba era un mensaje con autoridad. Cada vez que Jesús hablaba algo extraordinario, como le decía anteriormente, tenía que suceder. Y le dijo al ladrón, desde hoy, no mañana, no media hora después, no después que tú te conviertas y te bautices, no, desde ahora, desde hoy, desde este mismo instante estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue colocado en el lugar perfecto, donde había una necesidad que solamente Él podía llenar. De acuerdo a la historia bíblica, no era la primera vez que crucificaban a alguien, pero sí era la primera vez que crucificaban a alguien, y mientras crucificado, alguien era salvo. Gloria a Dios, amén. El hermano Sergio me entendió. Sí, gloria a Jesús. Para culminar, era costumbre crucificar a alguien, pero jamás y nunca se había visto en la historia que antes de una persona, o mientras una persona era crucificada, alguien fuera salvo en esa crucifixión. Sí, Señor, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú eres. The third word from Jesus Christ on the cross. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. And to the disciples, here is your mother.
And from that time on, the disciple took her into his home. Yo voy a hablar en inglés y español. ¿Okay? Aleluya. Voy a tratar. Aleluya. Cuando el pastor me dio esta palabra, yo estaba pensando, ¿qué puedo decir de esta palabra? Tú eres santo. Y yo oré, Señor, dame algo con esta palabra. Y después el Señor me hizo acordar, right, que me acuerde de cuando mi papá se estaba muriendo. Porque mi papá le dio un ataque de corazón. Y lo llevamos al hospital y él estaba en la cama. Y mi papá era diabético. Y cuando estábamos hablando con el doctor dijo que en ese ataque de corazón, 60% del corazón se ha muerto. Y que él tiene solamente 40% del corazón trabajando. Y que el doctor me dijo que esa noche se iba a poner en una coma médica. Antes de eso, yo fui y hablé con mi papá y le dije lo que estaba pasando. Y mi papá me dijo, Tony, cuida a Margie, mi stepmother, la esposa de él. Él dijo, Tony, si algo pasa conmigo, cuida a tu madre. Aleluya. Y a mi stepmother le dijo, cuida a mis hijos. Estaban llorando, eso era difícil. Porque mi papá sabía o pensaba que él se iba a morir. Y quería asegurar que nosotros, como familia, íbamos a cuidar uno al otro. Pero esa noche, el doctor lo puso en una coma médica para que él pueda tratar de recuperar. Y el doctor me vino esa noche y me dijo, te voy a decir seguramente que no te puedo decir si tu papá va a vivir por la noche. Y me dijo que fuera de un milagro, mañana a lo mejor no va a estar vivo. Y yo le dije, Señor, doctor, yo creo en un Dios de milagros. Y si Dios quiere que mi papá viva, Él va a vivir. Y te digo que la próxima mañana, mi papá se levantó y vivió otro año más. Antes que el Señor se lo llevó. Y en ese año, nosotros pudimos acercarnos más de Padre. Tuvimos más tiempo con Él. Porque sabíamos que en cualquier momento, con 40% del corazón viviendo, que Dios se lo podía llevar. Pero la razón que yo digo eso es porque en la cama muriéndose, Él pensaba más en Margie, en la madre de nosotros, y en nosotros que en Él mismo. Y en esta situación, Cristo, Gloria a Dios. ya, con la mano y los pies nail clavada en la cruz. Imagínate el dolor, porque los clavos se lo metieron aquí en la mano. No es aquí, no es aquí. Aquí. Te digo por qué. La Biblia dice que ninguno de los huesos de él estaban rotos. Si le ponían el clavo aquí, se rompían los huesos de la mano. Y el peso de él lo arrancaba de la piel. Aquí, porque los huesos de la mano y el brazo están aquí, entre medio, eso es nervio. ¿Alguien aquí tiene un dolor de nervio? ¿He tenido dolor de nervio? Yo tenía un dolor de nervio cuando fui a coger sangre y me dio el nervio la doctora. Y sentí el dolor de aquí para abajo y de aquí para arriba. Imagínate
el dolor que Cristo estaba sufriendo en la cruz, cuando esos clavos estaban aquí y el peso de él estaba bajando y él estaba tratando de respirar porque no pudo, porque no podía aguantarse, porque también había clavos en los pies. Bendito tú eres Dios. Pero en todo eso, con la corona, ¿cómo se dice? Thorns. La espina, 2 o 3 pulgadas, entrada en su corazón, que la empujaron en su cabeza y le dieron con el palo en la cabeza para esa espina entrar más para adentro. El dolor, con toda la llaga de cada vez que le dieron con el whip. ¿Cómo se dice whip? El látigo. En ese día tenía un látigo que se llamaba el gato de 9 tails, cat o' nine tails. El gato con 9 rabos. Eso tenía 9 whips con cristal y piedra y metal, que cuando le daban a Cristo le arrancaban la piel. Bendito Dios. The skin was ripped out, all in that pain, and then he was on the cross with the skin of his skin against the cross, con la piel contra la cruz de la madera. Con todo ese dolor, Cristo pensó en su madre. Cristo vino para morir para nuestros pecados. Él murió para darte nueva vida. Él murió para perdonarte de sus pecados, para que usted y yo no íbamos al infierno. Él pagó el pago del pecado. Pero ahí, con todo eso, todavía pensaba en la madre. Pensaba en el dolor que ella estaba sufriendo. Porque imagínate, tu hijo, tu hija, los que son madres, ¿qué van a sentir si tú ves tu hijo o tu hija sufriendo? Yo me acuerdo cuando era niño, como 13, 14 años, 15 años, que yo en la escuela tenía bullies. How do you say bullies? Bullies. You know what bullies are? Que yo era pequeño y flaquito y siempre me estaban molestando, me estaban dando en la cabeza, me cogían mi dinero, me cogían mi almuerzo, mi comida. Bullies. Abusadores, esos son. Ok, yo me acuerdo. Y nadie que veía eso se importaba. Nadie se metió. Pero mi mamá se importó. Mi mamá fue a la escuela y le dijo, mira, deja a mi hijo quieto, porque tú vas a sentir esto. A mí no me importa, y si va a llamar a tu mamá, también ella lo va a sentir. Lo que estoy diciendo es que aunque Cristo murió para nuestros pecados, en este momento, hasta como fue en la cruz, Él le importa lo que tú estás pasando. Cuando tú pasas por su sufrimiento, por su problema, por las cosas que usted está pasando, como Él le importó a la madre, como ella estaba sufriendo, que le dijo a Juan, cuide a mi madre, porque ahora ella va a estar sola, yo no voy a estar con ella. Y madre, cuida a Juan, porque ahora él va a ser su hijo. Porque él era, la Biblia dice a él, el discípulo que él amaba. Imagínate, él no dijo eso de todos los discípulos. Lo dijo de Juan. Porque él sabía que Juan iba a coger el espacio de él como hijo y la iba a cuidar. Te digo esta noche, por favor,
Cristo murió por su pecado y Él le importa de su pecado y quiere salvar cada corazón. Pero también esta noche, cuando pase por su sufrimiento, sus enfermedades, lo que sea, sabe que como en la cruz, como ahora, Cristo le importa lo que está pasando. Y está ahí para usted y para mí. Marcos capítulo 15, la cuarta palabra, gloria al Señor, verso 34. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y a la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué me desamparado? Gloria al Señor. Leyéndome la gloria a Dios, cogiéndole el hilo a la palabra en este día, gloria a Dios. En la hora novena, pues sabemos, me da gloria a Dios, que eran más o menos como las 3 de la tarde, gloria a Dios, cuando ese sol le daba al maestro en la cruz del Calvario. Se sintió en un momento desesperado, gloria a Dios, cuando levanta una voz, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me he desamparado? Gloria al Señor. Dice la palabra que en un momento Jehová, aleluya, me las expresa estas palabras porque se sintió que lo abandonaron, gloria a Dios. En un momento de su vida se sintió solo en la cruz, gloria a Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que Él vino para cumplir la palabra, gloria a Dios. Él vino porque tuvo que pasar por ese sacrificio para que nosotros pudiéramos estar aquí en esta tarde, gloria a Dios. Él se sintió, ¿verdad? Gloria a Dios, abandonado, gloria a Dios, por tanta gente, gloria a Dios. Pero algo que me llamó la atención más es que en todo el proceso, cuando Pedro lo negó, gloria a Dios, él sabía que Pedro lo iba a negar, pero nunca dio una queja. También, gloria a Dios, cuando Judas, gloria a Dios, lo traicionó y lo vendió, nunca dio una queja. Sin embargo, cuando levanta su boca y le dice al Padre: Dios mío, pero ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me he desamparado? Gloria a Dios, aleluya. Y me recuerdo mi madre, gloria al Señor, que muchos aquí, gloria a Dios, han pasado un momento en el camino de su vida donde ha dicho esas palabras que el maestro dijo. Unas palabras donde te sientes, donde todo el mundo te ha desamparado. Mi madre, gloria a Dios, no sé por qué, pero el pastor habló, aleluya, de un amiguito que mi hija Lorena, gloria a Dios, alabado Jesús, tenía. Y me da gloria a Dios, gracias que pudimos sembrarle la semilla y pudo aceptar a Cristo en la muerte de él. También habló hermano Tony, gloria a Dios, cuando su padre falleció, gloria al Señor. Él expresó algunas palabras porque él estaba, aleluya, mirando la necesidad, gloria a Dios, de sus hijos, mirando la necesidad de su esposa. También me recuerdo, gloria a Dios, cuando mi hermano se le apareció, gloria a Dios, por par de días, hermano, un dolor de una madre que nadie lo quiere vivir. Y ella dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? De oír una noticia, he encontrado a mi hermanito muerto. Empezando una vida de 17 años. Por 4 días decía mi madre: Dios mío, pero ¿dónde está mi hijo? Se sintió sola, Señor. Si lo único que te ha sido es fiel, gloria a Dios. ¿Por qué tú has permitido algo tan trágico? Yo no sé cuántos aquí han pasado un momento donde tú le has dicho esas palabras al maestro: Dios mío, pero ¿por qué tú has permitido esto? Jehová, ¿dónde tú estás en este fuego? Pero ¿sabes qué? Yo quiero dejarte saber algo, que en la cruz del Calvario había un plan, alabado Dios, que aunque todo se veía oscuro, aleluya, hay algo que quiero dejarte saber, que en la oscuridad todavía Dios puede obrar en la vida de uno, que en los momentos de tu soledad y tu oscuridad, Jehová sigue haciendo Cristo, aleluya. Y en ese momento, cuando mi mamá se le apareció mi hermano por tantos días y estábamos desesperados y buscándolo por todos los lugares, hermanos, cuando el 5.º día, gloria al Señor, ya estábamos que no podíamos más.
Pero quiero dejarte saber algo, que en ese dolor, gloria a Dios, aleluya, teníamos que conocer que aunque nos encontramos muertos, pero sabes que, gloria a Dios, esas últimas palabras yo sé que Él estuvo clamando, Señor, perdóname, gloria a Dios. Y quiero dejarte saber lo mejor, que en el dolor de la muerte, gloria a Dios, todavía Cristo sigue siendo Cristo. Amén. Tal vez, aleluya, en tu vida, oye lo que te voy a decir, nosotros hemos pasado por traición. Tal vez, gloria a Dios, ha pasado por un amigo que te ha traicionado. Tal vez un familiar te ha traicionado. También un trabajador, tal vez que trabaja contigo, te ha traicionado. Tal vez, gloria a Dios, un vecino te ha traicionado. Tal vez aún alguien en la iglesia te ha traicionado, gloria al Señor. Pero quiero dejarte saber algo. Jesucristo pasó por traición, pero sin embargo, alabado Dios, aunque pasó por traición, todavía, aleluya, Él tenía, aleluya, un corazón de perdonar a aquellos que lo crucificaron. Tal vez, aleluya, tu mente te traiciona. ¿Cuántos aquí la mente muchas veces le traiciona? Pensamientos, gloria al Señor, que ocurre en la mente. Yo no puedo decir lo que Jesús, la mente, aleluya, le pasó cuando Él tuvo en esa cruz del Calvario. Pero yo sé algo, que en la mente de Él estaba: mi hija Carol, lo estoy haciendo por ti, gloria a Dios. Lo estoy haciendo porque todavía, aleluya, la sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo salva, gloria al Señor, aleluya. Tal vez, gloria al Señor, tus ojos tal vez te han traicionado, tus emociones tal vez te han traicionado, tus sentimientos tal vez te han traicionado, decisiones en tu vida que has tomado donde te has sentido traicionado. Pero ¿sabes qué? En esta noche tú tienes que reconocer algo. Jesucristo clamó al Padre, gloria a Dios, en su dolor. Y ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos, que cuando pasamos, aleluya, donde nos sentimos que todo nos ha amparado, nos clamamos al Padre. Cristo hizo algo en la cruz. Aleluya. Dice que Él miró desde el cielo, en ese dolor, en esa angustia, miró al cielo, donde la oscuridad cubrió. Era de día todavía, pero de momento, aleluya, siempre reconocemos que la oscuridad, aleluya, representa el pecado. Para mí, yo creo que era un señal de dejarles, aleluya, a los judíos, de dejarlos a los sumos sacerdotes, de dejarlos, aleluya, hombres, aleluya, religiosos, reconocer que el pecado, aleluya, Él tenía un plan para llevar todo el pecado, aleluya, del ser humano. Que aunque lo crucificaron en la cruz del Calvario, gloria a Dios, cuando llegó esa oscuridad, gloria al Señor, Él, aleluya, tenía un plan en la vida de ellos, como lo tiene contigo y conmigo. Todavía hay un propósito en tu clamor cuando tú dices: Dios mío, pero ¿por qué no está sucediendo esto en mi vida? Tal vez tú te preguntas al Maestro: Dios mío, ¿por qué yo tengo que pasar por esta angustia? Gloria a Dios. Especialmente, gloria a Dios, aleluya, en momentos, alabado sea el nombre del Señor, cuando te encuentres solo, donde no hay nadie a tu lado. Nobody's around. Recordamos la palabra cuando Moisés dirigía al pueblo de Dios. Moisés le dijo estas palabras a Josué. Dios le dijo: esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y contigo y contigo donde quiera que tú vayas. Él nos dio una promesa: estaré con mi pueblo hasta el fin. Sea que, aleluya, en este mundo vamos a vivir tribulaciones, en este mundo vamos a vivir angustias, en este mundo vamos a pasar por llanto, en este mundo vamos a sufrir, en este mundo va a pasar por tribulaciones. Y en este mundo tú tienes que comprender algo: este mundo no es mío, mi reino es en el cielo, gloria al Señor. Quiere decir algo, que cuando tú te sientes traicionado, tal vez te has sentido traicionado por un esposo, tal vez tu esposa te ha sido infiel,
donde todo el mundo te da la espalda, pero hay alguien que dio su vida por ti, por mí. Hay alguien que derramó sangre en la cruz de Calvario, donde Él se llevó tu angustia para que de tus labios no salga más. Él lo cumplió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. ¿Por qué me dejaste solo? Pero sabe que Él dijo esas palabras por el pueblo que le habían dado la espalda. Porque Jehová nos prometió estar todo el día con nosotros. Así como tuvo el pueblo de Israel. Así cuando pasaron por el mar rojo, todavía Jehová guardó su pueblo. Hay un mensaje que yo quiero que tú recibas y penetra dentro de tu corazón hoy día. De que tú no estás solo, de que Jehová está contigo, que venga eso, aleluya, en tu mente, donde lo que tú estás pasando es para que Dios se glorifique, gloria a Dios, aleluya, es para que tú entiendes, Dios que tú le sirves, aleluya, está contigo, gloria al Señor. El que Dios que nosotros, aleluya, le servimos, Él es que te da la fuerza, aleluya, como se la dio a Moisés, como se la dio a Josué, aleluya, está con el pueblo del Señor, aleluya. Así que en esta tarde, si esas palabras salgan de tu boca, no cuestione a Dios. How many have questioned the Lord? Nobody, only the pastor. Nobody has ever said, Lord, why am I going through this? How many have said, Lord, where are you? Where are you in this? No veo una salida. Tú me hablas, me prometes, pero yo no veo nada. ¿Dónde tú estás en esto, Señor? ¿Por qué yo me siento sola, abandonada? ¿Por qué yo estoy llorando tanto? Porque más grande es la victoria que tú tienes. Más grande es la victoria que está en tus manos. Más grande, aleluya, es la confianza. Esto es por fe. Saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios, aleluya. Cuando pasamos por la guerra y cuando tú pasas, aleluya, fue algo que Dios te dejó saber a ti. Que en este mundo tendréis aflicción. He didn't leave us, He didn't warn us. He has a message for us in the Word. La palabra es la que nos da fuerza. Lo que pasa es que nosotros nos quejamos tanto de que tantas quejas, que estamos solos, que nadie nos entiende. Y Cristo, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que tú te sientes así, piensa esas palabras. Dios está contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Así cuando vuelve esas palabras en tu boca y en tu mente, pastor, oye, cuando vuelve en tu mente, Dios mío, ¿dónde tú estás en todo esto? Él está contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos. Dios bendiga más. Me tocó la quinta palabra, tengo sed. Se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Amen. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Amén, Jesús, aleluya. Tengo sed. Lo que me impresiona más de este capítulo es que Jesús siempre piensa en la multitud. Primero dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Luego dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Pone su mente en el ladrón que tuvo en su mano derecha y le dice, tú estarás conmigo desde hoy en el paraíso. Luego piensa en su madre y en su amigo Juan. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Siempre el Señor piensa en la multitud. Siempre el Señor tiene ese corazón de siervo, hermano. Siempre piensa en la necesidad de otros. Aún en su ministerio. Aún en su ministerio, el Señor siempre pensaba en cómo Él podía hacer o suplir la necesidad de otros. Pero ahora llega el
punto donde él se concentra en su relación con el Señor. Señor, ¿por qué me ha desamparado? Dijo en la cuarta palabra. Dios Padre mío, ¿por qué me ha desamparado en este momento de dificultad, en este momento difícil? ¿Por qué me ha desamparado? Y ahora dice, Señor, tengo sed. Señor, tengo sed. Esa es su oración en la cruz de Calvario, mientras él está, aleluya, ahí en ese calor, en ese sol tan fuerte, hermano. Dice, Señor, tengo sed. Me viene a la mente lo que dijo el salmista David. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aún en su momento de dificultad, en su momento de soledad, el Señor tenía una sed para hacer la voluntad del Señor, hermano. Esto, hermano, nos da un ejemplo tremendo, hermano, que aunque estás pasando por la prueba, hermano, aunque tú estés pasando por el dolor y tal vez te sientas solo, mira, no dejes de tener sed para la cosa del Señor. Él dice, Señor, tengo sed. El salmista dijo en el Salmo 69, tengo sed y me dieron vinagre. ¿Qué tú haces cuando tú tienes sed para la cosa del Señor? Bendito tú eres Dios. Y te dan vinagre. Bendito tú eres Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos tienen sed en esta noche y no encuentran esa agua para saciar su sed? Tienen sed para la cosa del Señor y vienen prueba. Tienen sed para hacer la voluntad del Señor y vienen dificultades. Pero el Señor te dice en esta tarde, como le dijo a la mujer samaritana, venid a mí y bebed de aquella agua. Si tú bebieras de esa agua que yo te ofrezco, jamás tendrás sed. Ay, aleluya, hay agua viva en la presencia del Señor. Hay agua viva, hay una fuente viva en la presencia del Señor. Aleluya, hermano. ¿Cuánto pueden alabar al Señor en esta noche? Y en esa cruz Dios clamó, tengo sed para tu presencia. Tengo sed para hacer tu voluntad. Es increíble, hermano, que aunque estaba en la cruz, clavado a esa cruz, Dios mantuvo su enfoque en la voluntad del Señor. Amén. Mantuvo su enfoque en hacer la voluntad del Señor, hermano. Te adoramos, Señor, aleluya. Yo me pongo es difícil ponerse en los zapatos del Señor o en la posición del Señor, pero aún en nuestra propia vida, hermano, cuando viene un momento de dificultad, es difícil mantenerse en la voluntad del Señor. Cuando el doctor nos da un diagnóstico que no es favorable, es difícil mantenerse en la voluntad del Señor. Cuando Dios nos promete algo y nos dice que no va a bendecir, pero cuando vemos las circunstancias, es difícil mantenerse en la voluntad del Señor. Pero Dios, Jesús, nos da el ejemplo. Nos da el ejemplo que aún colgado en la cruz, dice, sed tengo para cumplir la profecía de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Es increíble como Dios, Jesús, tuvo la profecía, tuvo la palabra de su Padre en mente en la cruz de Calvario. Jesús clamó, sed tengo, para que se cumpliera la profecía de la palabra del Señor. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? Aleluya. Jesús, en su momento de soledad, Tú eres santo, aleluya. nos demuestra que no está desconectado de nuestra realidad. Nos demuestra cuando Él clama esta palabra, nos enseña que Él fue humano como fue Dios también. Nos demuestra en este clamor, nos demuestra que Él siente lo que sentimos nosotros en nuestro momento de soledad. Nos demuestra a nosotros que Él siente nuestra tristeza, nuestra profunda agonía, nuestra profunda sed, aleluya, para cosas del Señor. Nos demuestra, aleluya, que tenemos un amigo que podemos correr y buscar refugio. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? Aleluya. Tenemos un amigo que entiende lo que estamos pasando. Tenemos
necesidad, hermano. Qué cosa tan bella, aleluya, que cuando nos hincamos, aleluya, Dios está conectado con nuestra realidad, aleluya. Hay que decir al mundo que está alrededor de nosotros, a nuestras amistades, que le servimos a un Señor, que le servimos a un Rey, a un Dios que está conectado con nuestra realidad, hermano, aleluya. Aunque se vea opuesto, hermano, aleluya, si vemos las noticias, si vemos alrededor del mundo, se ve que Dios está desconectado a nuestra necesidad, pero hermanos, aleluya, eso no es verdad. Dios está conectado a nuestra realidad. Él te ama, pueblo, Él te ama y nos lo demostró en la cruz de Calvario. Su lado humano dijo, tengo sed, y esa sed era una sed más profunda de nuestra sed que sentimos física, hermano. Era una sed espiritual, una sed para salvar a las almas, una sed para hacer la voluntad de su Padre, aleluya. Una sed era para, él quería saciar, era para buscar las almas y salvar las almas, aleluya. So, Dios le bendiga en esta noche, esta tarde, aleluya, nuestro hermano Sergio con nosotros, aleluya. Tetelestai, una palabra griega que quiere decir consumado es. El Señor Jesucristo evocó esta palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. En la antigüedad, es importante que veamos esta palabra. En la antigüedad, esta palabra, tetelestai, en los registros históricos, relata que mientras había guerra en los campos de batalla, el equipo o el grupo o el país o la zona que había ganado la batalla, usted sabe cómo es la batalla, cómo está el soldado, por las heridas, está sangrando, quizás hay batallas que pueden haberse tardado horas, como muchas veces también las batallas de Josué, que le dijo Sol, detente en Gabaón, y pelearon casi todo el día. Batallas que son que tienen hay mucho desgaste. Aún dicen las escrituras claramente en las guerras de David, que uno de los ejércitos de David se le quedaba el puño contenido en la espada, de estar todo el día empuñando esa espada y batallando, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay estas batallas, sale el líder o el soldado que pueda caminar y se va hasta la parte más alta de una montaña y dice, tetelestai, que quiere decir consumado es. Quiere decir, todo está completo, completado. Perdón, esa palabra no existe, completo. De esa misma manera, esa palabra era usada cuando había un sirviente que está sirviendo en la casa de su amo. En esos tiempos, antiguamente, ahora casi no se ve mucho estas cosas. Que le daban específicamente instrucciones de las cosas como tenían que hacer cuando había una cena o cuando iban a tener un acontecimiento importante. El mayordomo, el sirviente, tenía que encargarse que todo esté impecable, de principio a fin. Y cuando él había terminado toda la jornada de trabajo, él podía decirle a su amo, consumado es. También, este término en griego, tetelestai, se lo usaba en la vida cotidiana griega para hacer negocios y transacciones. Cuando habían muchas deudas que pagar, llegaban y cancelaban esa deuda. Cuando cancelaban la deuda, ya el acreedor podía decirle, consumado es. Y podemos seguir y decir un poco más de ejemplos en cuanto a esta palabra. Pero es importante que nosotros sepamos qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esta palabra en la cruz del Calvario. Primeramente, quiso decir que la obra que me diste, le dijo al Padre, la obra que me has diste ha sido completa, sin falla, de principio a fin. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, aún desde Getsemaní, ya estaba sufriendo, porque sabía lo que iba a venir. Y Él podía decir, no, ¿sabes qué?
yo me voy de aquí, no ha pasado nada. Podía haber huido en momentos de flaqueza, porque dicen las escrituras que aún él oraba. No digo que él iba a huir, pero digo, en momentos de flaqueza él pudo haber tomado una decisión. Porque aún en Getsemaní, él dice en las escrituras que mientras oraba, dice que sus gotas eran como de sangre. Y eso, queridos hermanos, para no entrar en profundidad, quiere decir que él estaba pasando por un estrés tan fuerte. ¡Aleluya! Y aún él dijo las palabras, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Entonces nos damos cuenta que él estaba en un punto supra o demasiado arriba en estrés, queridos hermanos. Él pudo haberlo dejado todo. Aún, queridos hermanos, si nos damos cuenta cuántas veces él fue tentado, aún mucho antes del Getsemaní, por el mismo enemigo. Cuando dice que salía de los 40 días de ayuno, ¿qué pasó? ¿Lo llevó? ¿Dónde dicen las escrituras? A un punto alto, un monte alto, que se veían todos los reinos, y le dice, si es posible, dice, tú me adoras aquí arrodillado y todo esto es tuyo, porque yo le doy en los reinos a quien yo quiero. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que iba a ser un poco imposible que el Señor Jesucristo pues accediera a esto, porque sabemos la historia que Jesús le contestó con la palabra y no se dejó tentar. Pero hubieron muchas situaciones por el cual el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, después de todo ese tiempo de sufrimiento y después de haber drenado casi completamente su sangre, él pudo haber dicho, consumado es. Esta palabra también quería decir al Señor Jesucristo que la deuda está pagada. ¿La deuda de qué, queridos hermanos? Por nuestros pecados, amén, por nuestras enfermedades. Y también, queridos hermanos, estaba pagada para darnos la entrada a la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos vida eterna? Muchos de nosotros tememos a la muerte. Muchos de nosotros estamos hoy aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. La deuda está pagada. Muchos aquí quizás con enfermedades, con problemas, con situaciones. Usted ha venido aquí a la iglesia a buscar algo, querido hermano, y ese algo se llama Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario. Algunos dicen muerto, pero resucitado. Y aún con esta palabra está diciendo que nuestra deuda está pagada. No suframos más. Problemas vamos a tener, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y también de una u otra manera, la guerra ha sido ganada, quería decir el Señor Jesucristo con estas palabras. Y la guerra, nunca, pues usted dirá, hermano Sergio, yo nunca lo vi a Jesús con un rifle, más bien pues lo reprendió Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Pero él peleaba la buena batalla, la batalla que usted y yo estamos peleando en este momento. No empuñamos espada ni pistola, pero en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios que vive dentro de usted y dentro de cada uno de los cristianos que adoran a Dios, nosotros al estar de rodillas en el nombre de Jesús, el Señor nos da la autoridad y el poder para deshacer todas las obras de las tinieblas, enfermedades. Y las Escrituras dicen claramente, no lo digo yo, usted cree en el Señor Jesucristo y en su palabra. Dicen las Escrituras claramente, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria, que no pudiste detener al Cristo de la gloria? Gloria a Jesús. Aún el libro de Isaías nos dice claramente que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, ¿usted lo cree? Usted es sano. En el nombre de Jesús es sano. Algo más, queridos hermanos. Entonces ya vemos que eso quiso decir el Señor Jesucristo, pero ¿qué fue consumado? ¿Qué fue consumado? Primeramente, tenemos que irnos a la historia, el engaño de Adán y Eva. De ahí comenzó todo el plan maligno en contra de la raza humana, en contra del propósito de Dios, en contra de la vida eterna, queridos hermanos. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, ahí el Señor dio la victoria en medio de la cruz, dio el triunfo sobre ellos. Las Escrituras claramente dicen en Colosenses 2:15 que se despojó a los principados y a las potestades y los exhibió en público para vergüenza de ellos cuando el Señor Jesucristo fue crucificado.
crucificado. Esto quiere decir que mientras Él estaba en la cruz, la gente decía, ay, mira el Señor Jesucristo, y muchos quizás lloraban, y sí, lloró María, lloraron todos, pero el Señor tenía un propósito, era deshacer las obras del diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Vino a darnos vida y vida en abundancia, vida de verdad. En esta misma noche usted tiene vida en abundancia y de verdad si usted acepta al Señor Jesucristo. Y si usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Una de las cosas que trajo ese pecado de Adán y Eva es la separación de Dios y del hombre, de la relación. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero Jesús la pagó. Jesús la pagó. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos cuenta entonces que el Señor, al decir tetelestai, consumado es, todo está completo, perdón, nos da el triunfo sobre las potestades, porque Él venció, nosotros venceremos. Créale al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. La séptima palabra, Lucas 23, 41. Perdone, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Normalmente, cuando una persona está a punto de morir, está en los últimos minutos, en los últimos segundos, esa persona está agonizando. Muchas veces esa persona no tiene noción del tiempo, no sabe lo que está pasando a su alrededor, no sabe lo que está pasando ni con ella misma. Muchas veces esa persona no tiene ni fuerzas. Muchas veces esa persona no le da tiempo de hablar, cierra sus ojos y muere. Muchas veces con sus ojos abiertos mueren. Imagínese usted a Jesús en ese mismo momento. Jesús ya había pasado por 39 latigazos. Que ese látigo tenía unas cuerdas de cuero, que tenía bolitas de hierro, habían otros que tenían huesos afilados de ovejas. Imagínese usted cuando esos romanos cogieron ese látigo y comenzaron a pegarle a Jesús. Que mientras le pegaban a Jesús, bendito sea Jesús, aleluya, se llevaban los cantos de carne. Hermano, simplemente de tirar un latigazo, hermano, eso se llevaba todo ese pedazo de carne. Imagínese 39 latigazos, que dice que tantas veces ahí dándole el mismo lugar, eso llegaba hasta los músculos esqueléticos. Además de esto, hermano, tras eso le toca ir a caminar hacia el Gólgota, hermano. Imagínese usted qué fuerzas tenía Jesús, hermano, después de haber pasado por esos 39 latigazos, que tenía ese dolor en ese cuerpo, hermano, a tal extremo que cuando ellos cogieron a Simón de Cirene a que llevara la cruz, hermano, es porque mi Jesús se estaba arrastrando. Aleluya. Bendito tú eres, Señor. Y para completar, hermano, cuando llega ya el Gólgota, hermano, lo crucifican, le entierran los clavos, hermano. Y para completar, era mediodía, hermano. Eran las 12 del día. Usted se imagina el Señor con ese sufrimiento, ese dolor, tras ese sol tan fuerte, hermano, y también sediento.
Bendito tú eres, Señor, aleluya. Y aún así, hermano, el versículo dice que clamó a gran voz. No dice que clamó, dice que clamó a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando tú vas a los evangelios, los primeros 3, porque cuando tú vas a los 4 evangelios, siempre hay detalles en los diferentes evangelios que distinguen, pero en los primeros 3 evangelios, los 3 te dicen que con gran voz él clamó, hermano. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo escucho la palabra clamar, hermano, cuando yo quiero clamar a Dios, yo lo hago con fuerza, hermano. Yo lo hago con fuerza y yo lo grito duro para que Él escuche mi clamor, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Tú eres santo, aleluya. Fue un grito, hermano, fue un grito de victoria, hermano. Aleluya. Fue un grito de poder y autoridad, diciéndole, demostrándole al enemigo que aún en sus últimos momentos, en sus últimos segundos, todavía él tenía poder y autoridad, dejándole saber al enemigo, ¿tú sabes qué, diablo? Tú me ves aquí en esta cruz, tú me ves sufriendo, tú creerás que yo estoy derrotado, pero en esta tarde yo quiero hacerte saber que yo todavía tengo poder y autoridad, que todavía yo soy invencible, que todavía yo soy el poderoso en la batalla, que yo soy aquel mismo que me llevaron al desierto por el Espíritu a ser probado, y físicamente quizás estaba débil, pero espiritualmente el Espíritu Santo lo sostenía. Y tú sabes que Jesús le estaba diciendo, no te preocupes, diablo, porque el Espíritu de Dios te está sosteniendo. Bendito tú eres, Señor, aleluya. Esto fue un grito de victoria, un grito de encargando su espíritu, hermano. Un grito de confianza, porque su confianza estaba en el Señor. Satisfacción, hermano, viendo que todo estaba ya cumplido. Hermano, cuando él estaba encargando su espíritu, él estaba diciendo, Padre, te encargo mi espíritu. Y iba a ser algo momentáneo, porque yo no te puedo decir que su cuerpo iba a ir al polvo, hermano, porque eso era algo momentáneo. No te puedo decir que su alma iba a ser juzgada, hermano, porque Él va a ser el que va a juzgar el día del juicio. Bendito tú eres, Señor. Hermano, ahí las profecías del Viejo Testamento se estaban cumpliendo. Ahí, el capítulo de Isaías 53 se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ahí todo lo que él le había dicho a sus discípulos durante todo ese tiempo, hermano, ahí cuando él estaba entregando su espíritu, todo había sucedido. Bendito tú eres, Señor. Decía, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Sobre la cruz, consumado es Dios. Aleluya. Padre, la deuda que tenía el ser humano, que tenía la humanidad, Padre, en su totalidad ha sido saldada. Y yo te quiero decir en esta noche, si el enemigo te está diciendo a ti, no, tú sabes que tú has sido demasiado malo, tú sabes que tú estás demasiado enfangado, yo te vengo a decir que es mentira del diablo, porque tú sabes que en ese día todos tus pecados fueron perdonados. Aleluya. Y tan pronto tú vienes a los caminos del Señor y tú te arrepientes ante su presencia y entregas todo tu corazón, hermano, yo te garantizo a ti que el Señor echa todos esos pecados en el fondo del mar. Y los olvida. No importa cuán sucio el diablo te quiera hacer creer que tú estabas. Aleluya. Bendito tú eres, Señor. Aleluya. Porque la palabra dice, por cuanto todos pecamos, hermanos, no algunos, todos pecamos, todos estábamos destituidos
de la gloria de Dios. Aleluya. Así es, gloria a Dios. En ese momento el Señor Jesús le estaba diciendo: Padre, he reconciliado al mundo contigo. Porque hay un solo mediador, hermano, entre el hombre y Dios. Y ese es Jesucristo, el que pagó el precio, el que nos rescató en la cruz del Calvario. Bendito tú eres, Señor. Aleluya. Él le dice: he hecho un nuevo pacto en mi sangre. Ya no hay sacrificio, porque yo fui ese sacrificio eterno y perfecto. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando nosotros éramos hermanos, los que éramos merecedores de ese sacrificio que Él estaba haciendo. Pero a Él no le importó, hermano. ¿Tú sabes qué? Derramar su sangre preciosa, aleluya. Él era un cordero perfecto, sin mancha. ¿Tú sabes qué, hermano? A Él no le importó, aún estando en esa cruz, que aún sus amigos, los discípulos, hermanos, le habían dado la espalda. A Él no le importó a esos que le abofetearon, aleluya. No le importó a esos que le maldicieron. No le importó a esos que eran sus enemigos, hermanos. Porque aún para ellos, Él tuvo misericordia. Y a través de este sacrificio que Él hizo, también los incluía a ellos. Hermanos, pero no solamente nos salvó de nuestros pecados, hermanos, sino también que se llevó en ese momento todas nuestras enfermedades. No te estoy diciendo alguna, no te estoy diciendo la más simple, hermano, te estoy diciendo todas las enfermedades, porque la palabra dice que por sus llagas fuimos curados. ¡Aleluya! Tú eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice, pues Él vino a buscar lo que estaba perdido, porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Jesús. Hermano, para tú hacer efectivo, ustedes que no están visitando hoy, para tú ser efectivo ese sacrificio, solamente tienes que venir ante Jesús arrepentido. Solamente tienes que entregarle tu vida. Solamente te tienes que separar completamente para Él. Bendito tú eres, Señor, y aceptarlo como exclusivo y único Salvador. Sí, Señor, amén. Yo me acuerdo, mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Y yo me crié en el Evangelio. Cuando mi mamá murió, ella, a pesar de que era una familia cristiana, ella se había desviado. Y mi mamá murió en un accidente de carros. Y a esa edad yo era madura. Hermano, y yo le voy a decir algo, a mí me dolía la pérdida de mi madre, lógico. Pero hermano, algo que me perseguía era que si el Señor había permitido que mi mamá se arrepintiera antes de haberse ido. Y tú sabes que porque el enemigo nos quiere a veces martirizar. Y yo me pasaba y eso me preocupaba y me preocupaba. Y un día yo se lo dije a mi hermana. Y tú sabes que ella me dijo: Grendalín, descansa en el Señor, porque tu mamá conocía la palabra. Y yo sé que a ella le dio tiempo de arrepentirse y el Señor la perdonó. Amén. Y tú sabes que desde ese momento yo me quedé tranquila. Y ahora yo te pregunto a ti: si el Señor decide llevarte, ¿tú puedes decir: encomiendo mi espíritu a ti? ¿Tú estás seguro que tú te vas a ir con el Señor? ¿Tú estás seguro de tu salvación? Si tú no estás seguro de tu salvación, ¿tú sabes qué? Yo creo que no hay mejor día que hoy para entregarle tu vida al Señor. Un día como hoy, que Jesús estaba en la cruz del Calvario, pagando cada uno de tus pecados. Bendito tú eres, Señor, aleluya. Y mientras sucedía esto, que Él estaba entregando su espíritu, hubieron 5 acontecimientos que quiero compartirlos con ustedes. Cuando era la hora sexta, dice que llegaron unas tinieblas que arroparon todo el Calvario.
Calvario, hermano. Y no solamente el Calvario, sino que dice que arroparon la tierra entera. Hermano, imagínese a las 12 del día que usted esté en su casa y usted vea que una oscuridad completa arrope donde usted se encuentra toda esa área. Pero entonces, como todos sabemos, la oscuridad no puede ponerse por encima de la luz. Pero tú sabes que la luz sí puede ponerse encima de la oscuridad. Bendito sea Dios, aleluya. Pero en aquellos momentos, esa oscuridad era tan fuerte, hermano, que dice que hasta el sol se oscureció. Hermano, y aunque la gente no entendía, tú sabes que en esos momentos, en esas 3 horas de oscuridad, era el pecado tan inmenso que había en la humanidad que estaba cayendo en los hombros de Jesús, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Gloria a Jesús, Otro aleluya. de los sucesos fue el velo del templo se rasgó. Para los que no saben, el templo se componía de 3 partes. La primera parte era los atrios, y en los atrios todo el mundo tenía acceso, todo tipo de gente. En la segunda era el lugar santo, que solamente los sacerdotes podían entrar. Y el lugar santísimo, que era el único lugar que una vez al año, hermano, podía entrar el sumo sacerdote. Y entraba exactamente para rendir un sacrificio por los pecados del pueblo. Hermano, qué lindo que ahora nosotros podemos decir que tan pronto Jesús entregó su espíritu, se rasgó ese velo, hermano. Que ahora tenemos acceso directamente con Dios. Aleluya. Tú sabes que, hermano, que ahora no necesitamos intermediarios. Que ahora tú no tienes que ir ahí donde fulano decirle, tú sabes que me está pasando esto, hice esto, pídele perdón a Jesús por mí. No, ahora tú sabes que donde quiera que tú estás, tú te puedes postrar, tú puedes invocar el nombre de Jesús y el Señor te va a escuchar. Bendito tú eres, Señor, aleluya. Otra de las cosas que sucedieron, la tierra tembló, manifestando que su muerte movería a muchos hombres a arrepentirse. Las rocas se partieron, que significa que no importando, hermano, que la gente tenga un corazón duro como la roca, cuando el Señor dice, tú sabes que voy a entrar en tu corazón y te voy a traer un canto nuevo y te voy a transformar y te voy a cambiar, ahí entra Jesús. Aleluya. Al abrirse los sepulcros, anticipando la gloriosa resurrección, hermano, de los muertos, cuando Jesús venga a levantar su pueblo. Dice, siempre después de una obra cumbre de la deidad reposa. Cuando Dios creó la creación, al 7º día, Él descansó. Y Jesús encomendó su espíritu al Padre cuando Él había culminado la obra de la cruz. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa estas últimas 7 palabras para usted en esta tarde? What does these 7 last words mean to you? Glory to God. Was it worth it? Or did Jesus waste his time on you? ¿Valió la pena en Jesús morir por ti? ¿O malgastó el tiempo en morir por ti? ¿Sabe cómo nosotros podemos determinar ese acto? Si perdió el tiempo en ti, simplemente con tu actitud. You know how we could determine whether he wasted his time or not? Simply by attitude, simply by your servitude, simplemente por su servir. ¿Qué usted está haciendo? Aunque no podemos pagar por esa salvación, pero ¿qué usted está haciendo en gratitud a esa muerte en cruz?
Como dijo la hermana Glenda Lee, hubieron sucesos que pasaron inmediatamente, simplemente para que nosotros pudiéramos entender. Escucha. Enseguida el velo se rasgó. Otras palabras, ya no hay que hacer más sacrificio. The ultimate sacrifice was done. El último sacrificio fue hecho y perfecto. Amen. He didn't have to go to a priest. No tuvo que ir a un sacerdote para ser aprobado para hacer sacrificio. Did you understand what I said? ¿Entendieron que antes los sacrificios había que ir a un sacerdote? El sacerdote tenía que aprobar el animal. Cristo ya estaba aprobado. He was approved already. When he came down here, it was approved. Amen. So a él morir en la cruz, once and for all, de una vez y por todas, rompió esa división entre Dios y el hombre. He broke that division between man and God. Now that's why we could come humbly before His presence. Por eso es que ahora podemos venir humildemente ante su presencia. Dime, yo aleluya. Adoramos. Another sacrifice or another thing that happened inmediatamente. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, aleluya. Él hizo cumplimiento allí mismo. The people that died, some of the people that died in Christ, even though they were under the law and they died under the law, but they died believing in Christ. Aunque murieron en la ley, pero murieron creyendo en Cristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:53, que inmediatamente que Jesús entregó su espíritu, las tumbas se abrieron. Y los muertos se levantaron y fueron a la ciudad a testificar las grandezas de Dios. That's crazy. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Isaiah didn't speak about that. Isaías no profetizó eso. Elías no profetizó eso. Eliseo no profetizó eso. Samuel no profetizó eso. José no profetizó eso. Amós no profetizó eso. Joel no profetizó eso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. But it happened. Pero sucedió. Poderoso Jesús. Tu nombre, gloria, aleluya. And what are you doing about it? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Para dejarle saber al Señor que estamos agradecidos. Santo, aleluya. See, Christ is not in that tomb anymore. Cristo no está en la tumba. Ya está vacía. Hay mucha gente que lo vuelven a poner en la tumba. Sunday we're going to put him in the tomb again, but it's only a play. It's temporary. Mi alma te alaba, mi Dios. How do we crucify him? How do we bury him? With our attitude. Every time we disobey, cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos, lo volvemos a crucificar, lo volvemos a tomar en la tumba. Gloria a Dios. Haga este año diferente a todos los demás. Besa. Amén.